Y ya está. Entonces, en el lado derecho del parénquima de la imagen está el parénquima pulmonar cortado longitudinalmente para que encuentren ustedes la característica de la superficie, que es la pleura, que es una superficie lisa, muy delgada, que es la que soporta prácticamente y da la estructura del corazón, del pulmón. ¿Ya? Y la parte interna, que es el parénquima propiamente dicho. Ese parénquima es esponjoso. Es con características de ser muy blando y esponjoso. ¿Por qué? Porque dentro de ella, pues ustedes saben que está la característica histológica de los alvéolos y ahí está lleno de aire. ¿Ya? Esa es la característica principal. Por lo tanto, esta característica histológica en este dibujo van a ver, esa es una de las cosas más importantes. Está aquí el capilar que está en el septo alveolar, ¿ya? Que es el que ocupa prácticamente todo ese espacio del alvéolo, en la cual tiene el endotelio que lo recubre totalmente, ¿ya? Está con un poco de estroma, aquí, que es un poco de colágeno muy suave, las células intersticiales del septo alveolar, y ahí inmediatamente está el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. ¿Ya? Y en esta otra, por ejemplo, acá abajo, está básicamente muy cerca el neumocito tipo 1. Y esta es esta famosa membrana alveolo capilar. Muy delgadito, muy fino. ¿Ya? Ese es el asunto en el cual el oxígeno hace el movimiento de entrar y salir junto con el anhídrido carbónico, porque ese es el famoso intercambio y es el que le da el mantenimiento a esta cosa. Una de las patologías más frecuentes, ¿qué es? La telectasia. La telectasia es el que sirve, o es una patología generalmente que, como dice acá, es la pérdida del espacio aéreo. Sin ventilación, pero con preservación de la perfusión hemática. O sea, el septo pulmonar no tiene nada que ver ahí, el capilar está totalmente íntegro, pero uno de los problemas básicos es que no hay espacio alveolar. Se perdió el espacio alveolar, el espacio aéreo. Característica, tiene dos tipos, la primaria, por falta de despegamiento, y el otro es la secundaria, cuando ya se abrió, está funcionando, pero por alguna razón se colapsó. Y eso es debido a tres tipos, ya sea por un problema obstructivo, o se llama resorción también, o por un problema compresivo, o por un problema de contracción. ¿Ya? Esos son los problemas serios que se tiene en esto de la telectasia. Aquí, por ejemplo, en este pulmón, siempre los he mostrado. Una de las características básicas de la telectasia, cuando uno va a emergencia e identifica esto, es el médico de emergencia, porque esta es una cosa aguda, inmediatamente el paciente comienza a tener dificultad respiratoria brusca, después de un accidente automovilístico o lo que fuere, ¿ya? Lo que va a hacer es tomarle una radiografía simple y decir, este paciente tiene atelectasia pulmonar. ¿De cuál de los pulmones? Del derecho, ¿ya? Y vean la diferencia entre en ambos, es que aquí prácticamente no hay nada que obstruya el pasaje de los rayos X. En cambio acá sí, se ve una cosa muy tenue. En cambio acá no. Aquí no hay prácticamente pulmón, se colapsó, ¿correcto? Esa es la característica de la atelectasia, como en este caso completa, ¿ya? Esa es atelectasia. Hay varios tipos, ¿ya? Que es, les dije, esta, miren cómo entró el aire, un accidente y por presión negativa que está en el espacio alveolar, prácticamente entra a presión el aire y colapsa el pulmón. Puede romperse también, aquí, como ven,
ya, por alguna situación, entra aire al espacio alveolar y como tiene presión negativa, inmediatamente jala y chupa al aire y colapsa, por la presión del aire, colapsa al pulmón. ¿Eso qué tipo es? De los tres tipos. Acá están los tres. ¿Ah? Compresión, ¿correcto? Atelectasia por compresión. El aire comprime, está comprimiendo esto. Este otro, igual, miren, sangre dentro del espacio alveolar y este es el pulmón que está totalmente colapsado. Este es por obstrucción, aquí abajo. Hay una secreción o un cuerpo extraño, lo que fuere, metido dentro de la tráquea o de la laringe inferior, no deja pasar el aire y va a poco reabsorberse el aire que está metido dentro del pulmón y hace eso un problema de colapso por obstrucción. Y este otro es por contracción. Este es la pleura, miren cómo está comenzando a engrosarse totalmente y por afuera ya comienza a constreñir al parénquima pulmonar por contracción, ¿correcto? Son los tres tipos frecuentes. Dentro de estos el más frecuente es este y este. Daño pulmonar. ¿Qué es el daño pulmonar? Es un síndrome que está aquí su nombre, de dificultad respiratoria aguda, ese es el término que todo el tiempo lo van a ver, ¿ya? Fue descrito por primera vez por Asbach y sus colegas en el 67, ¿ya? Y desde entonces ha sido objeto de un intenso estudio clínico y académico, ¿ya? Así. Desde esa fecha. ¿Por qué 67? Porque ahí fue la guerra de Vietnam y los soldaditos norteamericanos caían como moscas en esa guerra y allí identificaban por problemas traumáticos, por problemas de explosión, con destrucción de tejido, había síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto. ¿Ya? Ahí comenzó toda esta cuestión del estudio de esta enfermedad. Porque en este tipo, la lesión pulmonar aguda se caracteriza ¿por qué? Uno, tiene inicio agudo, ¿ya? Cuando le toman la radiografía a este tipo de pacientes, el infiltrado es bilateral, es un infiltrado difuso, bilateral, opaco, ¿ya? Y la oxigenación está alterada, donde hay una relación de la presión alveolar de oxígeno sobre la fracción de inspiración del oxígeno dentro de la sangre, que es menor de 300 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y lo otro, que es importantísimo para decir que es este tipo de síndrome, es que no hay un problema de hipertensión auricular, no la hay, porque no es un problema cardíaco, ¿ya? No es un problema cardíaco, es típicamente pulmonar, ¿ya? Ahí está, ¿eh? Inicio agudo, un desarrollo de infiltración en ambos campos pulmonares, una oxigenación que está alterada, ¿ya? Presión arterial o alveolar de oxígeno sobre la fracción de inspiración del oxígeno es menor de 300 milímetros de mercurio y una ausencia de hipertensión auricular. O sea, no hay un problema de lesión cardíaca, en otras palabras, ¿ya? Eso, para el patólogo, se llama daño alveolar difuso. ¿En qué consiste? En que el pulmón el problema, es el que se está dañando. Los clínicos le llaman pulmón de shock, ¿ya? Y se debe a una serie de causas, un montón de causas.
desde toxinas, ¿ya?, hematógenas, aerógenas, a microembolias, una serie de sustancias químicas, infecciosas, en fin, hay muchísimas causas. ¿Ya? Una pancreatitis aguda puede causar esto fácilmente, por ejemplo. ¿En qué consiste este daño alveolar difuso? En que hay formación de membrana hialina, porque es una necrosis del neumocito tipo 1. Hay daño del endotelio con salida en cantidades de un exudado del plasma sanguíneo con sus proteínas y sus células, ¿ya? Y eso hace una especie de una capa gruesa tipo costra que cubre toda la superficie interna del alveolo, ¿ya? Hay muchos trabajos que sugieren de que el problema principal para que se forme todo esto es el daño endotelial, el que va a ser el primer factor desencadenante. ¿Y ese endotelio dónde está? En el septo alveolar, ¿ya? Entonces, lo que va a suceder primero es esto, ¿ya? Es un septo alveolar lleno de sangre, ahí están los capilares, pero ya comenzó a tener el problema porque ya hay edema intraalveolar. Miren este color, es un edema intraalveolar. El otro componente es la cantidad de sangre que está en los capilares. Hay muchos que ya han salido e inclusive ya hay hemorragia intraalveolar. Por eso estos macrófagos están siendo cargados con hemosiderina, aunque han fagocitado ya esa condición de estos macrófagos alveolopulmonares. ¿Ya? ¿Qué es eso? El pulmón de shock. Ya le dije, son tres sinónimos que tienen que acordarse. El daño alveolar difuso es un nombre que usamos los patólogos para describir qué cosa, al pulmón de shock, que es una entidad exclusivamente clínica, y el síndrome de distrés respiratorio agudo, que también es un problema de representación clínica de todo lo que estamos hablando, y vamos a seguir diciendo algunas cosas más. En el pulmón de shock, ya dijimos, uno de los más lábiles, de las células más lábiles del epitelio alveolar es el neumocito 1, ¿correcto? Es el que más fácilmente se va a morir. El neumocito 2, ustedes saben, eso ya lo han aprendido, es el que forma el surfactante. Es más resistente, ¿ya? Es una célula que sirve de reserva, porque cuando se muere el neumocito 2, cuando se muere el neumocito 1, el neumocito 2 va a suplirlo para que continúe nuevamente cuando se recupere, se regenere la zona alveolar esta, ¿ya? Y por lo tanto prolifera, ¿ya? Y por lo tanto es, como se dice acá, como les digo, la célula de reserva. ¿Qué cosa es entonces la membrana hialina? Es aquí abajo. Miren esto, en esta imagen, donde está la flecha. Esta cosa rosada que ven es la membrana hialina. Es necrosis del neumocito, exudado, rico en plasma, ¿ya? Es células inflamatorias y es fibrina. Todo esto forma esta masa, membrana hialina. ¿Correcto? Acá hay 4 imágenes que tienen que recordar muy bien. Esto primero de arriba a la izquierda. Cuando el neumocito tipo 2 es inmaduro, ¿ya?, no va a haber surfactante, porque es el que produce la surfactante. La surfactante es para evitar el colapso cuando ya comienza a respirar el recién nacido, ¿correcto? Pero si no hay surfactante, ¿ya?, o es poca, es escasa, es inadecuada, no va a abrirse los alveolos, no va a llenarse de oxígeno. ¿Y en qué condición está? En atelectasia, porque el recién nacido o el feto intraútero
no tiene oxígeno dentro del pulmón, está atelectásico. Y por lo tanto va a producir una hipoxia, una acidosis hipóxica, y va a haber daño del endotelio. Y va a producir lo mismo. O sea, es un círculo que va a causar esto, por daño del endotelio, como ya dijimos. Que ese experimentalmente se ha considerado que es uno de los primeros en que se daña. Pero resulta que también hay un recién nacido, ¿ya?, que no es por un problema de inmadurez del neumocito tipo 2, sino es una asfixia del neonato. Problema de una falla en el líquido amniótico, con atragantamiento de eso, y se asfixia. ¿Qué cosa sucede? Hay vasoconstricción pulmonar, hay daño endotelial, hay edema y hay hipoxia. Va a suceder lo mismo, daño de los epitelios de las células, o sea, del neumocito tipo 1, del neumocito tipo 2. Pero el daño del endotelio es importantísimo. Aquí también va a haber, después del daño del endotelio, en el segundo movimiento que les hago. Aquí, desde el principio, el daño del endotelio va a producir edema y va a producir, lo que le digo, el daño de los neumocitos tipo 1 y tipo 2, principalmente el 1. ¿Correcto? Y esto forma que la membrana hialina. Entonces hay dos tipos de enfermedad de membrana hialina. Enfermedad hialina del recién nacido, que es este de acá, así se le llama, y enfermedad o síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿correcto? O pulmón de shock. Aquí a la derecha están viendo una imagen de cómo es el movimiento del efecto del factor inflamatorio. ¿Ya? Cuando hay un daño, ¿ya?, durante la fase aguda, ¿qué cosa es? Se activa el macrófago. ¿Ya? El macrófago, y activa a los neutrófilos y a todos los elementos que va a suceder para la respuesta inflamatoria. La cantidad de mediadores químicos, que eso lo vamos a ver después. ¿Para qué? Para que haya mucho más respuesta inflamatoria y actúe sobre las células del epitelio alveolar. O sea, neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 se mantiene, ¿ya?, no se muere fácilmente, el neumocito 1 sí. Y ese es el responsable, juntamente con la fibrina, el plasma, los restos celulares de los neutrófilos y todo, forma la membrana hialina. Y aquí viene el problema de la falla en el intercambio gaseoso alveolo capilar. Ese es el problema. Y aquí inclusive hay la migración de estos neutrófilos en esta zona, entre las dos capas alveolar y endotelial, donde forma un poco de protocolágeno, que es el que ayuda a evitar ese movimiento de pasaje del oxígeno del alveolo hacia los capilares. Aquí abajo están viendo ustedes dos pulmones que son recontrapesados porque no ha entrado oxígeno, de un niño que murió, porque lamentablemente es inevitable, es una muerte en el 100% de los casos que tienen un problema de falta de actividad del surfactante, de la inmadurez del neumocito tipo 2. ¿Ya? Bueno, ahora hablando de esto, vamos a comenzar un ratito para que vean, y es a propósito de la actualidad. Pero este es un artículo que salió en el New England en el 2003 sobre un recién coronavirus asociado al síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Este es el famoso SARS-CoV-1, ¿ya?, en el 2003. Se hizo pandémico, pero no fue tan severo como este, porque se localizó
Ya, no fue tan severo porque se localizó, se identificó, se localizó y quedó. Hubo muchos muertos, nadie se dio cuenta así nomás porque el sistema de salud de los países pudieron soportarlo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Este es el virus de esa época, es la misma de acá, lo único que hay es en el cambio del famoso spike, de la glicoproteína. Esto no está con las proteínas que es en este virus, sino tiene otro, ¿ya? Pero es la misma estructura del virus. ¿Correcto? ¿Qué cosa se encontró en esa época? Presencia en el pulmón de células gigantes, una gran cantidad de proliferación de los neumocitos. A la larga estos son macrófagos sinciciales, por si acaso, ¿ya? Engrosamiento de la membrana del septo pulmonar, que es lo que se ve acá, con mayor cantidad de células, con edema, mucho edema, ¿ya? Y no hay tanta fibrosis que digamos, pero hay mucha necrosis de los neumocitos, principalmente el neumocito tipo 1. En este de la derecha, lo que se encuentra, lo que se demostró que era por el virus, es que dentro de los macrófagos y de las células alveolares, el neumocito tipo 2 principalmente también, ahí también, se encontró, el que está marcado, el que está de color marrón, es porque se identificó al virus. Le hicieron una inmunohistoquímica para identificar las características del virus, dónde se encontraba y ven que está en el citoplasma. Es por eso que se sabe que la proliferación de este virus es a nivel citoplasmático, porque ahí se comienza a producir la cantidad de el virus en ese sitio, destruyendo a la célula que lo acogió. Esa es la característica. Y este otro, que ya están viendo, es eso. Este es un trabajo que salió en abril del 2020, justo en esas épocas del año pasado, donde ya comenzamos a ver esta situación y que ustedes todavía no estaban haciendo, me parece, todavía el curso, creo que eso se atrasó, pero hubo la cantidad de información que comenzó a llegar. Y estos son los chinos, los primeros, que hay que tener con reserva una serie de cosas. Ellos quisieron acuñar el término del SARS-CoV-2 y la sepsis viral. Eso fue una hipótesis de los chinos. No quedó, porque la sepsis no es una característica propia del virus, sino de las bacterias y de otros agentes, pero principalmente bacterias. Ya, no se escucha, no se lee mucho en los libros ni en las revistas que el virus produzca sepsis. Pero bueno, lo hicieron, lo pusieron, porque fue uno de los primeros en que observaron esta situación. Acá hay 3 etapas del virus. Esta es una radiografía con contraste que pusieron con una sustancia de contraste en diferentes etapas del daño pulmonar. Esta es en la primera etapa de la fase aguda, en la cual todo lo rojo es porque está inflamado. El pulmón está totalmente inflamado. No es una manifestación de una radiografía de tórax o de una tomografía de tórax en la cual se ven áreas algodonosas, áreas opacas, que esa es la traducción de que hay zonas irregulares en el pulmón por problema de edema y de lesión de los alvéolos en esa parte donde hay un problema de intercambio de oxígeno. Lo que sí se sabe es que aquí todo el pulmón se inflama. Aquí se reconoce la respuesta inflamatoria por la cantidad de capilares que están dilatados y la movilización de las células inflamatorias. Después de 6 semanas, cuando comienza ya a recuperarse el paciente, ya miren la cantidad de área inflamada, o sea, la roja, va desapareciendo. ¿Eh? Y está reemplazándose por el pulmón que tiene las características normales. 12 semanas después se ve así.
quedan todavía zonas inflamadas y posiblemente estas zonas puede que llegue a la otra fase, que es la fibrosis, porque sigue todavía con proceso inflamatorio. Pero la cantidad de respuesta que ha tenido el paciente ya hizo esto que se recupere. Miren, 12 semanas, o sea, 3 meses después, el pulmón todavía tiene áreas de inflamación. Aquí, las fases de progresión. Cuando entra el virus, ¿ya? Y entra vía nasal, porque esa es la característica, es vía respiratoria, infecta a todas las células que tienen el AC2, ¿correcto? Los receptores. ¿Okay? Acá. Bueno, la siguiente fase es que hay un problema de neumonitis. ¿Por qué? Porque comienza a dañar las células epiteliales, daña al alveolo tipo 2. ¿Ya? Todos, la mayoría dicen que es el alveolo tipo 2, pero en realidad posiblemente sea el neumocito tipo 1 también. ¿Ya? Es lo más razonable posible de entender, ¿ya? En el día 1. Y entre el día 7 al 10, que son uno de los momentos más complicados del proceso de la infección en este virus, hace la enfermedad severa porque compromete las células epiteliales, neumocito tipo 1, tipo 2, las células endoteliales y hay una gran cantidad de células inflamatorias. Los macrófagos, los neutrófilos y los elementos que son los mediadores químicos que van a llegar acá. ¿Ya? Esto es interesantísimo. ¿Ya? Esto que se le llama la famosa tormenta de citoquinas. Lo habrán escuchado a cada rato porque eso salía muchísimo. ¿Qué es esta cuestión de la famosa tormenta de citoquinas? ¿Qué es? No es una cosa que recién se ha inventado ahora en este virus, no, eso es mentira. Nadie inventa nada. Eso ya está descubierto hace varios años atrás. ¿Ya? Y eso se descubrió cuando comenzó a ver el asunto del movimiento de estas enfermedades hace mucho tiempo. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que sucedía? Por ejemplo, hace más o menos 10 años, ¿ya? Se describió por primera vez esta famosa tormenta de citoquinas después de una terapia de células T. ¿Ya? Resulta que cuando hay un problema de terapia de células T, habían antígenos quiméricos, o sea, un tipo de antígeno que alteraba y dañaba la célula sin que ellos pensaban que podía ser. Y eso resultaba en una gran respuesta hiperinflamatoria. Hace 27 años, ¿ya?, se acuñó por primera vez ese término en la literatura y lo describieron como el síndrome agudo de injerto, de enfermedad injerto contra huésped. Allí es el que comenzó todo. Y le llamaron el síndrome de liberación de citoquinas. Ahora le han cambiado el nombre con esto de tormenta de citoquinas. ¿Ya? Porque es lo mismo, es el mismo problema de la terapia de células T. Cuando se identificó a este inmunomodulador que se llama Muromonaf, ¿ya? No interesa el nombre, es un anticuerpo monoclonal por CD3, ¿ya? Resulta que la liberación de estas citoquinas es el que da como respuesta a ese CD3, ¿ya?, una gran actividad del movimiento de los mediadores inflamatorios y potencialmente mortal, ¿ya?, con activación de las células inmunitarias y desencadenada por
diversas terapias. Ahora ya se sabe que no es el patognomónico de este virus, no es así, porque puede ser por varias terapias, por patógenos, diferentes tipos, por cáncer, por enfermedades autoinmunes y trastornos monogenéticos que son problemas más de tipo genético hereditario. Entonces, rápidamente vamos a hacer esto porque si no ya ustedes lo desmenuzan. Acá hay varios potencialmente resultantes que van a activar esta situación. Causas iatrogénicas, patógenos, ¿ya? Bacterias, sepsis, el EBV, por ejemplo, produce eso, o la histocitosis linfohistocíticas o hemofagocitosis linfohistocíticas, el virus, este famoso COVID-19, enfermedades autoinmunes, ya, cualquiera que fuere, el cáncer, todo eso, ¿qué va a suceder? Van a actuar sobre las células nativas, ¿ya? Sobre la parte de lo que es la respuesta inmune innata, ¿ya? Células presentadoras de antígeno y de células dendríticas. Van a actuar sobre ese. ¿Ah? Y estos que van a producir macrófagos y estas células van a hacer la activación hacia los linfocitos. Hay dos tipos, reguladores negativos y la respuesta inmune. ¿Ya? Los reguladores negativos significa pues que van a actuar como para que no suceda esta respuesta de hiperactivación. Y sucede eso, que hay un engatillamiento inapropiado, ¿ya? Con daño, ¿ya? Y una respuesta inefectiva, ampliada de esta respuesta inflamatoria. Es una respuesta demasiado poderosa, digámoslo así, ¿ya? Que distorsiona y altera la homeostasia. Por eso se le llama la tormenta de citoquina. ¿Quiénes actúan? Interleuquina 18, interleuquina beta 1, la activación del complemento, factor de necrosis tumoral, la interferón gamma, interleuquina 6, 17, el IP10, todos estos son las citoquinas que llevan a un exceso a nivel del sistema circulatorio que está dando vueltas. Y por lo tanto va a comenzar a hacer daño. La activación prolongada de estos que va a producir ya actuación sobre estos receptores, todos estos son receptores a nivel de las células, ¿ya? Y elementos que sirven para la activación de ¿qué? De un problema de lo que se le llama el efecto inflamatorio sistémico agudo, ¿ya? Y evidentemente disfunción de órganos secundarios, el hígado, el riñón, el pulmón. Es un problema que van a actuar sobre estos elementos que son receptores de las células que están dentro o formando los diferentes órganos. Es lo que le llaman también el daño colateral inducido por las citoquinas. ¿Qué va a producir? Lo que se llama la falla multiorgánica y la muerte. Ese es el problema. Vuelvo a repetir, es una respuesta exagerada del sistema inflamatorio, de todo lo que es el sistema inmunológico de la primera fase. Subgrupos de las células T, el TH1, TH2, TH9, TH17 y los linfocitos citotóxicos, CD8, el natural killer, principalmente el CD8, que es el que va a dar esta situación. ¿Qué son las citoquinas? Ahí están las interleuquinas, 2, gamma, 4, 15, 13, 9, 10, 17, 21, 22. Los citotóxicos tienen el interferón gamma, la perforina y la granzima, que son severos elementos enzimáticos, por ejemplo, que van a actuar sobre otras células para su destrucción. ¿Ya? Estos son reclutamientos y estos son la citotoxicidad. Las células blanco, ¿quiénes son? Aquí sobre los macrófagos, que son los que van a ser activados, ¿ya? Estos son los que van a servir como elementos para la activación, ¿no es cierto? Ustedes saben eso.
el TH1 actúa sobre esto. ¿Por qué? Porque van a armar a los macrófagos y a las células dendríticas para que estos lleven todas las otras a los linfocitos B. Ese es típico inmunología que ustedes deben de saber. TH2 actúan sobre los eosinófilos, los basófilos, el TH9 sobre las células, sobre los mastocitos, el TH17 sobre los neutrófilos y este citotóxico sobre las células que están con el virus. Y así, esa es la característica. De tal modo de que cuando llega el virus, va primero a actuar sobre el pulmón, pero no se queda ahí, pues eso es sistémico. El virus va a actuar en diferentes sitios, pero el daño principal está en el pulmón porque llegó primero ahí y hace la respuesta inflamatoria ahí. ¿Ya? En el sistema circulatorio va a estar movilizándose, va a producir daño del endotelio porque los endotelios tienen el AC2, ¿se acuerdan? Van a actuar ahí, va a dañar al endotelio y va a producir lo que siempre produce. Eso es lo que les dije en patología general. Un daño del endotelio que va a producir activación del sistema de la hemostasia, formación de coágulos. Eso es típico. Daña al corazón, daña al riñón, al hígado, ¿ya? Y hay, según este autor, que son los chinos, desde una infección asintomática, porque hay pocos virus, a una infección leve, que hay regular virus, y a una severa, porque hay cantidad de virus que están replicándose. Y esto es causante de la tormenta de citoquinas: pulmón, neumonitis, edema, disnea, hiponexia y el síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto. ¿Ya? Hígado, hepatomegalia, enzimas elevadas, evidentemente está dañado. Hay un marcador que es epsidina, que está incrementado, la hipoalbuminemia, está fallando ya la producción propia del hígado, hay lesión hepática y colestasis, y después al final puede haber falla hepática. En los riñones hay una disfunción hepática aguda, una falla renal. En el sistema vascular y linfático hay todos estos elementos, ya ustedes lo van a leer con calma. En el sistema nervioso hay confusión, delirio, afasia, temblores, no por un efecto directo del virus, no es así, es efecto de las citoquinas o de los mediadores. Síntomas constitucionales, bueno, fiebre, anorexia y toda esa cosa. El corazón, hay una cardiomiopatía, porque tiene mucho AC2, actúan sobre eso, puede haber una miocarditis en esta situación. El sistema reumatológico, vasculitis, ya por qué, ya saben, la artritis, artralgia, por el efecto como si fuera un proceso de autoinmunidad. En el sistema gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, en fin, piel, hay rash y hay edema. Todo esto conduce a lo que se llama el síndrome de dificultad respiratoria, previamente lo que se llama la respuesta sistémica inflamatoria. Es eso, la respuesta inflamatoria. En el pulmón, que es lo que más nos atrae, en este caso, es esto. Este es el alveolo. Hay muchos macrófagos con células gigantes multinucleadas que se han transformado así. Hay un edema de los septos alveolares. ¿Ya? Hay necrosis celular, pero no es como la neumonía bacteriana, que es totalmente diferente. ¿Ya? Es otra cosa. Esta es la primera fase, porque la segunda fase a esto es esto. Comienza a formarse esta membrana. Hay un poco de engrosamiento de colágena dentro de los septos, no es demasiado. Y esto que ven aquí es una hiperplasia de los neumocitos en la fase de recuperación. Estamos hablando ya en la fase donde comienza a recuperarse en algo. Todavía hay membrana hialina. No se sabe si el paciente va a responder o no, pero ya se está formando la membrana hialina y a la vez también comienza a ver la proliferación de los neumocitos, que son los sobrevivientes. ¿Quiénes? Neumocitos tipo 2. Y aquí abajo se ve muy nítido eso. Membrana hialina,
y mitosis del neumocito tipo 2. ¿Por qué? Porque está proliferando. Y acá, neumocito tipo 2. Y la membrana hialina que todavía persiste ahí. Comienza a haber colágena y un poco de fibrosis. Eso depende de la condición en la cual va a ser después lo que se llama las fases. Aquí un típico microtrombo. Y esto no es raro, no es una novedad. Este virus produce evidentemente un poco más de trombosis, de vasos un poco más grandes, pero la trombosis de la microvasculatura, ¿cómo se llama eso? Coagulación intravascular diseminada. Esto es coagulación intravascular diseminada porque hay trombosis de la microcirculación. Y estas son las fases. Va a suceder en pacientes que tienen un severo daño. No sabemos en este virus si hay pacientes que van a llegar a esto después de haber sobrevivido. Eso lo vamos a ver en años. Eso no se ve ahora. ¿Ya? Esto es la fase que sucede después de la recuperación de un paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Fase exudativa, ya le dijimos todos estos. ¿Ya? El edema y todas esas cosas. La fase proliferativa es cuando se salvó de esta primera fase de los primeros 7 días, entre 7 y 21 días. Reacción miofibroblástica, hay ya un poco de inflamación crónica, comienza a aparecer, hay restos de parénquima pulmonar que se necrosaron y eso va a ser removido. Hay hiperplasia de los neumocitos tipo 2, eso ya lo vimos, ¿ya? Y hay trombos dentro de los vasos sanguíneos que quedaron ahí, ya se quedaron clavados, y hay macrotrombosis también que podría suceder en algunas situaciones. Por ejemplo, en este virus es el que más se produce. Por si acaso, esto no es un cuadro por el virus, esto es un cuadro del síndrome de distrés respiratorio adulto, las fases que se produce esto. Esto lo he sacado del libro, no sé si es de Robinson o no, pero de hace 5 años, 10 años atrás, por si acaso. Pero es la misma secuencia. Y la fase fibrótica, más de 21 días. Fibrosis de la colágena, pequeños quistes que se forman, hay bronquiectasia, tortuosidad, fibrosis mural e hipertrofia. Esto se va a ver, la fase fibrótica, en años. No se va a ver en fases tempranas. Bien, terminamos esta fase, este problema de una enfermedad pulmonar aguda. Ahora nos vamos a meter a la fase de la enfermedad pulmonar más crónica. Los clínicos identifican mejor o tratan de hacer una discriminación dentro del estudio que tienen de las enfermedades pulmonares en 2 tipos. Enfermedades pulmonares obstructivas y enfermedades pulmonares restrictivas. ¿Ya? Como su nombre lo dice, de la obstructiva es porque hay una resistencia al paso del aire debido a problemas obstructivos. Puede ser completa, puede ser parcial, puede ser esa obstrucción desde la tráquea, los grandes bronquios, bronquiolos terminales y hasta los bronquiolos respiratorios. ¿Ya? Y hay 4 hasta 5, digamos así, enfermedades que son muy característicos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A ver, bronquitis crónica, bronquiectasia, asma, enfisema y bronquiolitis de enfermedad de vías aéreas pequeñas que se le llama bronquiolitis. ¿Ya? Todos ellos tienen una distorsión de la relación de el volumen de aire, ¿ya?,
ventilado con el efectivo que llega hacia el hacia el alveolo propiamente dicho. ¿Ya? Eso lo deben de haber aprendido en fisiología. Bien. Bronquitis crónica. ¿Cuál es el sitio anatómico que se va a dañar? El bronquio. ¿Cuáles son los cambios patológicos? Acá está. Hay una hipersecreción de moco, porque hay una hipersecreción, o mejor dicho, una hipertrofia de las glándulas mucosas, con hiperplasia también de esas glándulas. Hay hiperplasia e hipertrofia. Ahí está. De las glándulas mucosas. Por eso hay cantidad de moco que sale. ¿Cuál es la etiología? El tabaco y el medio ambiente contaminado. Los síntomas y signos principales en ellos es tos con gran producción de moco, o sea, con esputo. ¿Correcto? La bronquiectasia es una fase crónica también en el bronquio, pero acá ya el problema está que la dilatación de estas vías aéreas de los bronquios ya no son temporales, ya es más permanente. ¿Por qué? Porque hay cicatriz y fibrosis. ¿Cuál es la etiología? Infecciones severas o persistentes. Pacientes que tienen problemas de infecciones pulmonares repetitivos van a llegar a tener bronquiectasia. Síntomas y signos: tos, y el esputo no es un esputo claro, es un esputo purulento. Y tiene fiebre, evidentemente. ¿Por qué? Porque está infectado, porque son infecciones. Son crónicos muy complicados de manejar, porque con el tiempo las personas de edad avanzada, si tienen este problema de bronquiectasia, a cada rato van a tener esta situación de infecciones pulmonares. El otro es el asma, que eso lo van a ver en su seminario. Bronquio, músculo liso hipertrofiado con hiperplasia, extensa cantidad de producción de moco, con inflamación del tipo de respuesta de hipersensibilidad. La etiología es inmunológico o no se sabe la causa. ¿Cuál es la característica? Episódico. Tos y disnea, pero es episódico. Enfisema, otra patología que más bien está en los acinos, o sea, en los bronquiolos respiratorios. Ya, no es el alveolo, es bronquiolos respiratorios. Hay un aumento de estos espacios aéreos por la destrucción de su pared. ¿Ya? ¿Quién lo produce? El cigarro. Principalmente el cigarro. Su característica, la disnea. Y este bronquiolitis, ¿ya?, dice que pueden aparecer de forma obstructiva o una enfermedad propiamente del pulmón, como proceso de bronquiolitis. ¿Quiénes son los bronquiolos? O sea, bronquios de tercer orden, los chiquitos. Hay procesos inflamatorios que van a hacer cicatrizaciones, o sea, rigideces, dilataciones, principalmente obstrucciones de estos bronquiolos. ¿Ya? ¿Quién lo produce? El tabaco, el medio ambiente contaminado. Su característica, tos y disnea. Bueno, esto es rápido para decir, ya esto lo leen, aquí en la foto nomás está de una bronquiectasia. Bronquiectasia en la primera fase, vean este pequeño, donde la pared del bronquio está engrosado, ya, se hace más rígido, lamentablemente a veces se hacen rígidos, y en las fases finales, miren, es la cicatriz, dilataciones con obstrucciones. Y esta es una foto de esto, como si fueran, miren, unos gusanos acá, totalmente irregulares. El bronquio ya no tiene la capacidad funcional
de tener la relajación y la contracción que también lo tienen, o sea, la dilatación y la posición normal o la obstrucción que puede haber porque ya no es elástico, ya desapareció, se hace rígido, ¿ya? Entonces hay varios tipos de bronquiectasia obstructiva, bronquiectasia no obstructiva y procesos congénitos. Los procesos congénitos vienen desde el nacimiento por un problema de falla en los cilios, ¿no? Síndrome de Cartagenel, por ejemplo, es característico. Los cilios, entonces, siempre hay procesos infecciosos en el pulmón. Aquí están las causas, condiciones asociadas, eso ya lo leen después. Bien, entonces, hay una cosa interesante de estos tres que están acá, o cuatro. La enfermedad de las vías aéreas pequeñas, ¿no? Porque hay un problema crónico, el cigarro. El proceso inflamatorio del cigarro, o sea, de la sustancia química que llega hasta ese sitio, produce respuesta inflamatoria. El enfisema va a producir un problema de destrucción de la pared, también por las mismas características. La bronquitis crónica también va a producir por un proceso inflamatorio, más que todo. Y el asma, que es otra condición, ¿ya? Que es reversible, ¿no? Porque hay una hiperrespuesta a ella, ¿no? Pero llega un momento en que esto puede, por eso acá hay una combinación de todos estos, acá se chocan, y puede haber una mezcla de este con este con este, y este pequeño de acá con este, y así sucesivamente. ¿Ya? Puede haber una mezcla. Entonces, una bronquitis crónica, se le considera que hay bronquitis crónica, esa es una cosa convencional, eso no está bien demostrado, ¿ya? Y dice que es crónico porque persiste durante 3 meses al año, durante 2 años consecutivos. ¿Ya? Interpretenlo bien esto, qué significa, ¿ya? Y convencionalmente los neumólogos, ¿ya? Dijeron, ya, a esto le vamos a llamar bronquitis crónica. Siempre hay tos y expectoración sin signos funcionales de obstrucción. ¿Ya? Los pacientes tienen vías respiratorias hiperreactivas, producen broncoespasmo y sibilancia. No es asma, a estos le llaman bronquitis asmática crónica. Un terminajo que han utilizado muchos neumólogos para esta condición, sin que llegue a ser asma. Ahora, hay un término donde con la bronquitis, con la obstrucción crónica por la bronquitis, al paso del aire, más en la radiografía se identifican que hay signos de enfisema, a eso le llaman bronquitis crónica obstructiva. Es otro terminajo que ellos han identificado. La bronquiolitis son de vía respiratoria de pequeño calibre. ¿Ya? Cuando se asocia, ¿qué? A neumopatías obstructivas crónicas, o sea, podría ser a partir de una bronquitis crónica, puede ser a partir de un cor pulmonar o insuficiencia cardíaca congestiva, y puede tener metaplasias atípicas, displasias del epitelio. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de tener la displasia del epitelio con metaplasia? Un epitelio respiratorio, que es cilíndrico ciliado, ¿no es cierto?, pseudoestratificado. La metaplasia, ¿a qué célula va a pasar? A la de tipo epitelio escamoso. Eso va a producir después un problema de displasia. ¿Y qué va a pasar? Posibilidad de un carcinoma epidermoide. ¿Correcto? Desde el punto de vista clínico va a haber hipersecreción de moco, ya saben eso, aumento del número de células caliciformes. ¿Quién produce moco? Las células caliciformes, ¿ya? Y esta lesión de bronquios pequeños y bronquiolos que va a producir manifestaciones de obstrucción.
Este pequeño imagen acá es para demostrar, este es el epitelio respiratorio, las células cilíndricas. Desde aquí hasta aquí es la pared bronquial, este es cartílago, y estos son las famosas glándulas mucosas, que se han hipertrofiado en la bronquitis crónica. Por eso hay mucha secreción de moco, porque estos son los que producen moco y también las que están en las células caliciformes de aquí. O sea, hay por ambos lados. Pero esto es hipertrofia. Entonces hay una distorsión en lo que se llama el índice de Wright. Ya, R-I-E-D. R-E-I-D. R-E-I-D. Enfisema es una particularidad de las enfermedades pulmonares crónicas, aumento permanente anómalo de los espacios distales al bronquiolo, con destrucción de la fibrosis, con destrucción de qué? Acompaña la destrucción de sus paredes, pero no hay fibrosis. Eso es lo más importante. Acá no hay proceso inflamatorio, no se ve. Y no hay fibrosis. Y si se ve proceso inflamatorio, es poca, no es mucha. Aquí lo que más interesa es que no es un problema de fibrosis de los septos alveolares, no es un fibrosis pulmonar. Patogénesis del enfisema. Ya dijimos, el cigarro o el aire contaminado. Claro, no solamente eso, por eso siempre en medicina se le dice que hay problemas multifactoriales. Una de las cosas más importantes es este elemento externo, el cigarro y el aire, contaminado, y la predisposición genética. Hay un estrés oxidativo, hay un problema de apoptosis que va a suceder. Las células inflamatorias son básicamente mediadores que van a soltar estas células inflamatorias, las pocas, y una de las células que más se mete en esto son los macrófagos y algunos neutrófilos. Los linfocitos no se meten. Ya, y el otro elemento importante es el imbalance de la proteasa antiproteasa. ¿En qué se va a traducir? En la destrucción de la pared alveolar. Por lo tanto, como se ve acá, el humo del cigarro y otras partículas causan daño, inflamación, particularmente en los que tienen la predisposición genética. ¿Ya? Producen bronquiolitis, bronquitis crónica, factores que influyen en el desarrollo del enfisema son mediadores y células inflamatorias, y este famoso imbalance proteasa-antiproteasa. El estrés oxidativo que puede haber y las infecciones de las vías aéreas como factor secundario para esta condición. ¿Qué cosa es el imbalance proteasa-antiproteasa? Resulta de que las células inflamatorias, ¿ya? Cuando llega el cigarro, el humo, las partículas al alveolo, ¿ya? Van a producir una estimulación para que sean liberadas las proteasas, que están en las células inflamatorias, neutrófilos, macrófagos. Van a liberar. Pero el factor genético de predisposición, ¿en qué está? En que no hay la antiproteasa, porque hay un déficit en la formación de la antiproteasa. ¿Qué cosa es la antiproteasa? Es un elemento, una proteína que bloquea la proteasa. Ahí está el imbalance. Si no hay antiproteasa, está disminuido, esta proteasa va a ir a la pared del bronquiolo respiratorio, donde están los últimos rezagos de las fibras musculares y de la fibra elástica, porque es el que hace todavía que se dilate y se contraiga, ¿ya? Y es el que le da el tono al bronquiolo respiratorio. Entonces esta proteasa llega a esa pared y destruye a la fibra elástica.
lo destruye. Y por lo tanto, se queda sin el tono y se dilata esa vía respiratoria. Hay una enfermedad congénita que es la deficiencia del alfa-1 antitripsina. Ya, eso se ve en los niños. Pero hay gente adulta que no tiene esta deficiencia, pero está disminuido esta antiproteasa. Y ahí está el imbalance. Y una serie de causas. O lo otro también es que la cantidad de proteasas que sale, que está dentro, ese es el otro factor. Hay demasiada cantidad de proteasas que se liberan porque hay cantidad de humo de cigarro, del agente químico que induce a la liberación de la proteasa que está en el alveolo. Hay mucha cantidad de proteasa y la cantidad de antiproteasa que se forma en el organismo es insuficiente. Ahí está el imbalance. Y por lo tanto va a producir la destrucción de la fibra elástica. Y ahí está. Rápido. Tipos de enfisema: centroacinar, panacinar, paraceptal. Y después acá varios tipos que son los irregulares: el enfisema compensador, el enfisema senil, el buloso y el intersticial. Aquí abajo ven, esta es la parte terminal del pulmón, donde están los bronquiolos respiratorios. Es aquí, no es el alveolo, es aquí. Y aquí es el que se produce el daño. Y hay dos tipos, como ven acá. Son los más frecuentes: el enfisema centroacinar, centrolobulillar, ya, donde el bronquiolo respiratorio se ha dañado bastante, y ahí puede quedar, pero ya es un daño, ya es un enfisema. Y este otro, el enfisema panacinar, donde se compromete también los alveolos. Esto es generalmente en los niños que tienen la deficiencia del alfa-1 antitripsina. En el humo del cigarro. Y ustedes en la práctica van a ver una lámina donde el pulmón, los alveolos están súper dilatados, con septos rotos inclusive. Ese es el enfisema. Y vean, no hay fibrosis, no hay inflamación. ¿Ya? Diferentes tipos: enfisema centroacinar, enfisema centroacinar. Hay estos puntos negros, es por el humo del cigarro, del tabaco. Aquí el panlobulillar, mucho. Ya. Aquí es un enfisema buloso. Miren, está el enfisema, es porque son vesículas prácticamente que están por debajo de la pleura, con un racimo de globos. Imagínense nomás que esto se rompa, hace atelectasia, ¿ya? Por una cantidad de problemas que tiene este pulmón. Generalmente son antracósicos. Este dibujo demuestra, miren, el daño del pulmón con el enfisema. ¿Y qué va a causar? ¿Qué va a causar? Va a causar un daño cardíaco, insuficiencia o daño cardíaco, porque la cantidad de sangre que va a llegar a los pulmones, la cantidad de oxígeno que va a llegar está disminuido, y el corazón va a tener que tener un problema de mayor trabajo, ¿ya? Mayor cantidad de volumen de sangre. ¿Por qué? Porque no hay hematíes que estén sagradas. Entonces va a haber un problema de mayor cantidad de hemoglobina, porque necesita la compensación para la poca cantidad de oxígeno que está entrando. Ese es el balance, ese es el equilibrio que trata de hacer la persona. Asma, bueno, rapidito, porque lo van a ver en el seminario. Es una enfermedad crónica y recidivante, caracterizada por hiperactividad de las vías respiratorias, hiperreactividad. Es episódico de broncoespasmo debido a esta hiperreactividad excesiva del árbol traqueobronquial frente a muchos estímulos. Aquí ven estos pulmones totalmente llenos de aire, insuflados, como si lo hubieran metido con inflador. ¿Ya?
paciente que se murió. Y aquí en esta foto de abajo, este es el moco que está dentro de la vía respiratoria, este es el epitelio respiratorio, ¿ya? Y aquí es la pared, acá está el cartílago y miren la cantidad de células inflamatorias. Y esta cantidad de células inflamatorias, ¿quiénes son? Eosinófilos, mayormente eosinófilos. Y aquí en estas imágenes se ve la cantidad de elementos de mediadores también a partir de la activación de del TH2 principalmente. La otra patología que los neumólogos lo trabajan y lo deben hacer el diagnóstico porque depende de eso para hacer un buen tratamiento. Enfermedad pulmonar restrictiva, menor expansión del parénquima pulmonar con disminución de la capacidad total. ¿Ya? Ese es el imbalance del volumen y de la capacidad de volumen que va a entrar hacia el pulmón. ¿Quiénes son? Elementos fibrosantes, neumonía intersticial, esa es la típica neumonitis o las fibrosis pulmonares. Ya, las fibrosis pulmonares. Los granulomatosos, enfermedades de granulomatosos. Las enfermedades con gran cantidad de eosinófilos. Las neumonitis eosinofílicas. Y los relacionados al cigarro. ¿Ya? Bronquiolitis respiratoria y neumonía intersticial descamativa. ¿Ya? Pues hay una serie de agentes que producen problemas de neumonitis por hipersensibilidad. ¿Ya? Y este es una imagen muy característico de un pulmón de fibrosis pulmonar. Cuando el radiólogo hace una tomografía y ve lo que él le llama imagen en panal de abejas, esa es una fibrosis pulmonar. Y ahí está el panal de abejas, esto lo ven en directo, no en una radiografía. Miren, múltiples huecos. ¿Ya? Como si fuera un enfisema centroacinar. Pero, ¿cuál es la diferencia entre este y el otro? Este o el otro no tiene fibrosis. En cambio este, alrededor de estos espacios, está lleno de fibrosis. De tal modo de que este pulmón ya no se expande, ni se contrae, ni recibe aire, ni hace un pasaje alveolo capilar. En cambio en el enfisema hay cantidad de aire dentro del pulmón, pero es un espacio muerto. El aire está ahí, no hay intercambio de aire, no hay intercambio gaseoso. En cambio acá no hay aire. Esta es poquita cantidad de aire porque la mayor parte está fibrosado. El parénquima pulmonar se fibrosó. Factores: humo del cigarro, exposición ocupacional. Ahí, por ejemplo, los mineros informales, muchos se mueren. Eso no se sabe, no hay. Nadie habla de esa cuestión de la muerte de estos mineros informales por problemas de fibrosis pulmonar. Toxinas, irritantes, infecciones virales. ¿Ya? Van a producir daño del epitelio. ¿Ya? Hay mutaciones de la telomerasa, mutaciones del surfactante, o sea, del neumocito tipo 2. Y hay variantes de estos que van a causar la lesión persistente del epitelio. Va a haber una respuesta innata y también adaptativa. Bueno, va a producir una respuesta fibrótica. ¿Ya? Va a producir proliferación de los fibroblastos y producción de colágeno y produce fibrosis. Esta fibrosis pulmonar es heterogénea. El factor patogénico de la lesión conduce a una activación de macrófagos, eso es lo que hemos visto.
y la liberación de citoquinas fibrogenéticas como el factor de transformación de crecimiento, el factor de transformación de beta, que es el que estimula al fibroblasto. Y aquí diferentes fases de la fibrosis. Hay la fibrosis con estos espacios quísticos, que es el que vimos, es el que le llaman panal de abeja, porque hay muchos espacios que son prácticamente espacios que no sirven ya, poca cantidad de oxígeno. Aquí prácticamente está comenzando desde la parte externa del alveolo, va poco a poco a crecer la fibrosis. Aquí ya quedan algunos pequeños quistes y todo es fibrosis, y aquí prácticamente todo con estos que son una especie de pólipos dentro de los alveolos. Esto de acá. ¿Ya? La fibrosis pulmonar, y aquí están viendo los macrófagos con cantidad de elementos dentro de su citoplasma que son la respuesta a la fagocitasis de los elementos extraños que han llegado y hacen la respuesta la respuesta pulmonar a estos agentes extraños. La enfermedad vascular pulmonar son varios, como ven ahí. Las embolias pulmonares. Ustedes saben que lo primero de esto es el origen es los miembros inferiores, los plexos venosos, donde fuere, la aurícula derecha, y según su extensión pueden ser masivo, parcial o silente. Eso no es difícil. ¿Ve? Acá hay un trombo que llegó y un bloqueo de una arteria pulmonar va a producir esto, infarto. Ya ustedes lo han visto, no hay mucho que ver ahí. El edema pulmonar. El edema pulmonar es una lesión de la microvasculatura pulmonar. Y ya dijimos, hay muchos agentes infecciosos, hay muchos componentes de elementos químicos tóxicos, y un elemento tóxico muy severo es el oxígeno, ¿ya? Por si acaso. La lesión de la microvasculatura, por ejemplo, por el shock, ya lo vimos, radiaciones, heroína, querosene, quimioterápicos, en fin, hay varios que producen estas cosas. ¿Ya? Una de las cosas más interesantes es el edema de las grandes alturas. Y eso lo vemos nosotros. Cuando una persona que va a Cerro del Pasco y no está adaptado, va a producir lo que se llama el edema de grandes alturas. El edema agudo. Esos son los que necesitan el oxígeno inmediatamente para resolver su problema. ¿Por qué? Porque hay esto. ¿Dónde está la flecha? Acá. Hipoxia. ¿Ya? Hipoxia. ¿Qué produce la hipoxia? Vasoconstricción, venoconstricción, y por lo tanto comienza a haber salida de elementos, primero de plasma y esas cosas acá, ¿ya? Y el macrófago comienza a producir la respuesta inflamatoria, comienza a sacar una serie de mediadores químicos de respuesta inflamatoria, ¿ya? Este es interesante, el sodio y el agua, porque llega un momento en que por gasto de energía tratan de sacar el agua del alveolo con gasto de energía, y llega un momento en que ya no puede y el agua se suelta. Esa es la característica de esto. Enfermedad pulmonar de origen vascular, bueno, sí, hay hipertensión pulmonar, eso ustedes saben, esa es la hipertensión del circuito menor, y las causas son primarias del pulmón, ¿ya? Puede ser
congénito, una enfermedad cardíaca congénita, enfermedades embólicas, tromboembolismo, por tumor, por talco, por parásitos, en fin, una serie de causas. Y el otro es una enfermedad veno-oclusiva, momento de la salida ya del pulmón, no está saliendo como se debe, y por lo tanto hay remanso y por lo tanto hay aumento de la presión vascular pulmonar. Y una de las principales es la fibrosis mediastinal o una estenosis de la mitral, que por problema de flujo está haciendo el retroceso de la sangre hacia el pulmón. Entonces, enfermedades pulmonares, ya vimos, y enfermedades cardíacas. La mayoría de las enfermedades cardíacas es congénita, ¿ya? ¿Qué cosa sucede? Por ejemplo, este es interesante. Una arteria fetal es así, de paredes gruesas, una buena elástica, ¿ya? Pero después del nacimiento, miren cómo es la arteria, totalmente delgada. La pared se adelgaza. Pero cuando hay hipertensión pulmonar, se parece a la del feto, ¿eh? Hay hipertrofia de la muscular. Ya, ese es en la temprana. Y en la hipertensión tardía hay un problema de fibrosis de la región intimal de la arteria pulmonar. Ya, fibrosis de la íntima. Eso ya ustedes conocen muy bien esa situación. Esta es una imagen en la cual la hipertensión pulmonar hace en grados. ¿Ya? Esto es importantísimo, uy, ya no hay mucho tiempo, porque sirve para determinar si un niño, y hablamos de la hipertensión pulmonar en una enfermedad cardíaca congénita, si un niño puede ser operado o no. Porque un niño que está en el grado 3, hay cirujanos que todavía se avientan a operar. Cuando es del grado 4, ya no van a operar porque ya no va a responder ese pulmón a un corazón que se va a arreglar. Ya no. ¿Ya? Esa es la razón de esto. Y ahí está, esos daños. Desde una cosa pequeña, ¿ya? Donde está disminuida la luz por la hipertensión, porque hay falla en la arteria ya. Aquí se ha obstruido casi completamente y aquí están haciendo como si fueran neurismas. Y aquí hay proliferación y neovascularización en la periferia. Esta es la luz. Esta es la última fase, donde el paciente lo que va a tener es hemorragias pulmonares. Aquí ya no lo operan, ni aquí tampoco. Aquí, bueno, es una cosa dudosa y aquí es una cosa dudosa para el cirujano, pero ya son daños de la arteria pulmonar. Igual acá, daño de engrosamiento pulmonar, tercer grado 3, donde todavía podría uno de repente hacer el esfuerzo de operar. Bien, esta es una forma de ver cómo hay los agentes que van a llegar, agentes infecciosos que van a llegar al alveolo. ¿Ya? Acá hay uno hasta el tracto respiratorio inferior, ¿ya? Donde va a llegar un agente infeccioso, van a actuar sobre los polimorfos nucleares, van a hacer la respuesta a ella, ¿ya? Y los complementos van a llegar para que el neutrófilo y el macrófago puedan actuar sobre estos agentes. ¿Ya? Este otro hace lo mismo, donde los polimorfos nucleares lo reconocen fácil y actúan sobre ellos. Los linfocitos T, claro, evidentemente actúan sobre ellos, especialmente el TH2 para actuar como mediador para la respuesta inflamatoria a las células, al agente infeccioso. Digo esto porque acá
la inhalación del agente infeccioso. Hay dos, por el virus y por bacterias. El virus, el agente infeccioso tipo 1, es el que va a dañarse. Se daña y se lesiona el neumocito tipo 1 y produce lo que se llama la lesión alveolar. Y eso es lo que se le llama las neumonitis intersticiales, típico de los virus. Este otro, un agente bacteriano, produce una respuesta inflamatoria aguda dentro del alveolo, pero no hay lesión del epitelio alveolar. Y esto es lo que se llama las neumonías intraalveolares. Debieron poner neumonía, pero bueno, le han puesto acá neumonitis. Puede ser lobar o bronconeumonía, ¿ya? Que es una característica de esto. Infecciones adquiridas en la comunidad e infecciones hospitalarias. Es importantísimo que ustedes diferencien uno con otro. Las neumonías de la comunidad es estreptococo, más del 60%. Después vienen los eosinófilos, la legionela, estafilococo, micoplasma, clamidias y el citasi. Las hospitalarias, que es un serio problema, Klebsiella, Pseudomonas, Actinobacter, estafilococos resistentes, ¿ya? La coli, el proteus, estos son los intrahospitalarios, ¿ya? Acá estaba en la parte de abajo. Cuando uno encuentra estas lesiones así en focos, un lóbulo, acá hay otro lóbulo, acá también puede estar dañado. Esto es bronconeumonía. En cambio, cuando afecta un lóbulo, uno solo, no, el de abajo está en rojo, esto es neumonía, porque el otro lóbulo está totalmente completo. Esa es la diferencia desde el punto de vista anatomopatológico. De los coronavirus, a propósito de lo que tenemos. Miren, hay más de 100 tipos de coronavirus. Los han separado en alfa, beta, gamma y delta. ¿Quién produce lesiones, enfermedades en humanos? Porque todo es para animales. En humanos está los beta, coronavirus, ¿ya? Y el otro coronavirus, y de los SARS, ¿ya? No más. El beta es el causante en los humanos, el resto es en animales, ¿ya? Y ya vimos, estos son, estos pequeños en la microscopía electrónica, estos son los coronavirus que están queriendo meterse a esta célula, y se metieron, porque mira cómo están acá, acá, se metieron, basta con que se metan unos cuantos y ahí comienzan a replicarse y ahí están formándose todos estos. Estos por querer entrar, estos porque ya se formaron dentro del citoplasma y hacen todo este daño, que ya lo vimos. Entonces, estas epidemias ocurren a través de mutaciones de antígenos de la hemaglutinina y la neuroamidasa, que permiten que el virus escape en la mayoría de los anticuerpos del huésped. Así se llaman, el antigenic drift. Las pandemias que duran más tiempo y más extendido es que las epidemias pueden ocurrir cuando tanto la hemaglutinina como la neuroamidasa son reemplazadas por recombinaciones de segmentos de ARN. El problema es el ARN, ¿ya? Ese es el problema. Entonces, ese es el problema para nosotros ahora. Si la gripe H5N1 se recombina con una gripe que es altamente infecciosa para los humanos, puede surgir una cepa que es capaz de transmisión sostenida de persona a persona. Entonces, en este libro sostienen de que va a causar la próxima gran pandemia. ¿Cuándo será? Eso.
Ese es el asunto. ¿Ya? Por eso ha habido en el tiempo varias pandemias. Lo que pasa es que ha pasado desapercibido el SARS-CoV-1, el MERS, que son los dos más importantes, el H1N1, que ese es el otro que ustedes habrán escuchado, que son los más últimos en estos tiempos. Olvidémonos de los virus, y esta es una imagen muy característica de la bacteria más famosa que tenemos en el país, un granuloma. Llegó el antígeno, actúa sobre el macrófago, hace la presentación a los linfocitos y actúa para formar la necrosis, activan la necrosis tumoral, y los monocitos se transforman en células epitelioides. Y ahí está. Granulomas. Esto lo van a ver, me parece, en una práctica que es de granulomas de 3-4 milímetros. Tuberculosis miliar. Ahí está. Granulomas. Con sus células gigantes multinucleadas. Granulomas y células gigantes multinucleadas. Y ahí están los tipos de granulomas o de tuberculosis, tipos de tuberculosis. Complejo primario, hay lesiones que se curan, pero hay lesiones latentes que van a producir tuberculosis secundaria, ¿ya? Y una tuberculosis progresiva, con localización en el pulmón, con calcificación, formaciones de caverna, o la tuberculosis miliar. Hay una variante que es interesante de la tuberculosis del complejo primario, van de frente a una tuberculosis primaria progresiva, que también puede ser una diseminación hematógena masiva y producir tuberculosis miliar. Esto lo hemos visto en el VIH. ¿Ya? Aquí, varios tipos de agentes infecciosos que van a ir al pulmón y dañar. Pneumocystis gerodesi, aquí está el elemento micótico, tipo esporas. Este es Aspergillus, que llegó a un sitio donde ya hubo una previa lesión, como una caverna. Esto les gusta ya tener servidito la casa, y ahí infectan y crecen. Esto es muy común en el Perú. Esta es una hidatidosis pulmonar. Aquí está la membrana añista del quiste hidatídico que ya murió, acá se colapsó y ahí está. Esto es un hongo común, ¿ya?, que está metido en diferentes sitios, ¿no? Criptococo, unicelular, en VIHs inmunodeficientes. Este es una célula, un neumocito tipo 2, grandazo, con uno que tiene aquí en ojo de búho, que es muy característico del citomegalovirus. Esto es de una Paracoccidioides brasiliensis, en suelo húmedo, en la selva. ¿Ya? Este es histoplasma, ¿ya?, histoplasma, que está en diferentes fases. Muy bien. Edema pulmonar, ya vimos, grandes alturas, y el neurogénico, ya nos meteremos en eso. Y el último, terminamos acá. Clasificación de las enfermedades neoplásicas pulmonares. Adenocarcinomas, que es el más frecuente ahora. Antes era el carcinoma epidermoide, ahora ya le ganó el adenocarcinoma. Y estas son variantes que se ve todo el tiempo. Carcinomas células grandes y los carcinomas neuroendocrinos, de células pequeñas,
carcinoides de células neuroendocrinas grandes. Y aquí son mixtos. Ustedes ya lo leen con calma. Todo está en el Robbins. Muy bien, terminamos acá. Nos pasamos un minuto. Muy bien, terminamos. Voy a dejar de